¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a Spirit Almanac y hoy tenemos de nuevo a nuestro gran colaborador Víctor Algirdi, no solo colaborador del podcast, sino profesor en nuestra formación avanzada internacional de 300 horas. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí otra vez. Un saludo a todos los oyentes. ¿Qué tal vas con la formación? Que ahora tienes un mes, cosas así de vacaciones, ¿no? Sí, pues de maravilla, la verdad ha sido una experiencia muy grata, hay mucho seguimiento, la gente está súper contenta, semana tras semana, está siendo, ¿no? Porque no hemos terminado, estamos a punto de terminar, pero está siendo un viaje fascinante realmente. Sí, he Sí. visto que justo habéis terminado la parte de Hatha Yoga, ¿no? Hatha Yoga medieval y... Estamos por terminar, este miércoles terminamos Hatha Yoga, descansamos el mes de agosto y en septiembre ya le damos cierre con pues ya la última, ¿no?, etapa de la historia del yoga, que es el yoga pues, colonial y el yoga moderno, transnacional, toda esa transición al occidente moderno. Genial. Bueno, anunciar a nuestros oyentes que si os habéis quedado con ganas de hacer este curso con Víctor, el año que viene la formación de 300 horas vuelve en marzo y Víctor estará acompañándonos de nuevo, será el encargado de toda el temario de historia y filosofía del yoga. Okay. Así que cualquier cosa que queráis a nivel de información, ya sabéis que podéis contactar a través de redes, con nosotros o en nuestro correo electrónico, y en nuestra web tenéis toda la información de la formación. Hoy hemos quedado Víctor y yo para hablar de algo que llevaba tiempo queriendo hacer este episodio y justo cuando lo iba a grabar hace una semana dije, ay, mira, ¿sabes qué? Que no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con Víctor. Vamos a hablar del Raya Yoga porque para empezar es un concepto que genera mucha confusión, más que nada porque vivimos en un mundo en el que catalogamos el yoga por estilos. Entonces, hay mucha gente que nos ha hecho la pregunta de ¿y cómo se practica Raya Yoga y qué estilo es Raya Yoga? Y bueno, se han hecho algunas incursiones. Hace poco vi que alguien había creado un estilo de yoga que lo llama Hatha Raya, cosa que luego en este podcast, en este episodio veremos que es un poco extraño porque es como en el Sin Hatha Pradipika es lo que se plantea, que Hatha va con Raya, Raya va con Hatha, pero bueno. Esta idea de estilos y tipos de yoga no es algo que casa con el Hatha, con el Raya Yoga, ¿verdad, Víctor? Porque en sí no es un estilo de yoga. Pues si nos vamos, digamos, al origen o al menos donde sabemos hasta la fecha que aparece por primera vez el término Raja Yoga, que es en un contexto medieval, shivaísta, ahí es donde aparece por primera vez el término Raja para designar un estado, no es un estilo de yoga, sino más bien es un estado de conciencia último, un estado de realización. Es decir, es sinónimo de samadhi. Raja Yoga es sinónimo de samadhi. No es otro estilo de yoga, sino es la meta, ¿no? Por eso es el yoga real, porque es el final del camino previo a través de otros yogas, ahora sí entendidos como estilos de yoga o como métodos yógicos. Esto es lo complicado del sánscrito, porque al final estamos acostumbrados a que las cosas ¿sabes? Como en nuestra lengua, sean muy parecidas, ¿no? Si tú dices Hatha Yoga, Kundalini Yoga, tal, Ashtanga Yoga, pues Raya Yoga otro estilo. Y no, es sinónimo de Kundalini. Entonces, técnicamente no tenemos prácticas de Raya Yoga, ¿o sí? Encontramos en la antigüedad. Como método, como encontraríamos las metodologías del Hatha Yoga. ¿Hay metodologías de Raya Yoga o de nuevo es simplemente un sinónimo de Samadhi? Como digo, en ese contexto shivaísta donde aparece por primera vez el término, este es usado para referirse a Samadhi. Pero en siglos posteriores iba a haber cada vez más una asociación del Raja Yoga con, digamos, los métodos, las prácticas entendidas como más mentales o gnósticas, ¿no? En contraste con las prácticas corporales del Hatha Yoga. Es decir, podríamos decir que es con la aparición del Hatha Yoga en sí mismo, con este nuevo yoga corporal que aparece en el segundo milenio, principios del segundo milenio, que va a haber ese desmarque o ese contraste, ¿no?, del uso de la palabra raya para diferenciarlo
¿sí? En cuanto método de los métodos corporales, ¿no? Para referirse a aquellas prácticas que no implican, ¿no?, el uso de pranayama, el uso de mudras, el uso de asanas, sino que van directamente a la metodología espiritual, por así decir, digamos, puramente espiritual o puramente mental, ¿no? Y en ese sentido, desde ahí es que va a ser que en siglos posteriores se va a empezar algunos, ¿no? Algunas tradiciones, algunos maestros, algunos textos van a empezar a asociar ese tipo de metodología con el Yoga Sutra de Patanjali, porque sabemos que el Yoga Sutra de Patanjali es eso, es un método puramente mental que no implica prácticas corporales. Aunque, hay que decirlo desde ahora, en el Yoga Sutra de Patanjali nunca aparece el término raya. Claro, eso es algo importante, o sea, que es algo que simplemente con el tiempo se ha ido asociando al texto de Patanjali. Así es. Si nos vamos a los sutras de Patanjali, una cosa que es interesante es que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero el texto en sí es un texto de corte ascético, si no me equivoco. Y de nuevo, el enfoque es esa idea de no unirnos, sino separarnos de la mente. Básicamente, un enfoque de meditación para trascender esa experiencia limitada por la mente. Que esto es lo que encontramos también, como dices, en todos los textos del Hatha Yoga, en los cuales se describe Raya Yoga como esa idea de samadhi, ese enfoque de trascender la mente para alcanzar ese estado. Pero en los sutras de Patanjali lo que encontramos también es esta idea de Kriya. En el segundo pada habla de Kriya y de Ashtanga. Y hace poco, también repasando apuntes, esto quería que nos contases tú un poco. Me hizo gracia porque un poco que lo que se expone es para el que no está preparado para ir directamente a Samadhi, para trabajar en lo que presupongo que significa la idea de meditar para Samadhi. Patanjali nos expone en el texto que, bueno, alumnos principiantes, por así decirlo, pueden hacer Kriya, intermedios pueden hacer Ashtanga. ¿Estás de acuerdo con esta visión, interpretación que hago? Sí, bueno, es la que se entiende y la que se acepta, Sí. ¿no? Que Patanjali propone, en ese capítulo propone precisamente el Kriya Yoga y el Ashtanga Yoga para aquellas personas que no pueden acceder a Samadhi de forma directa, ¿no? Como ha sido expuesto en el primer capítulo. Entonces, sí, de alguna forma sería una idea precedente, tal vez un antecedente de lo que va a ocurrir después en cuanto a esta idea aceptada, ¿no? También hasta la fecha aceptada en muchos entornos, de que las prácticas de Hatha Yoga son prácticas preliminares para acceder al Raja Yoga para aquellos que no puedan acceder directamente, ¿no? Por así decir. Sí. Aunque hay autores como Swadharma, que en el Hatha Pradipika en realidad afirman que es imposible llegar a acceder a Raja Yoga sin la práctica de Hatha Yoga. En otros textos, en cambio, se dice que se puede acceder a Raja Yoga sin practicar Hatha Yoga, por ejemplo en Amanaska, y de hecho son bastante críticos, ¿no?, con las prácticas de Hatha Yoga. Sí. Sí, ahora quiero ir como además recientemente, precisamente estos últimos módulos que has dado en el 300 horas, has estado exponiendo el orden un poco, digamos, de los textos del Hatha Yoga y tal, y para que podamos analizar algunos de esos textos, el término, cómo evoluciona el Hatha Yoga y cómo evoluciona esta idea de Raya Yoga. ¿Podríamos decir entonces que Raya Yoga es sinónimo de, o sea, ya hemos dicho que es sinónimo de Samadhi, pero en sí se refiere a alcanzar ese estado a través de la práctica de meditación? Porque mucha gente veo que asocia Raya Yoga no tanto a Samadhi, sino a Raya Yoga es el yoga real. Real, cuando hablamos de real, es de la realeza, no del yoga verdadero real, sino del yoga de la realeza, del ser, de alcanzar ese estado de conexión con la supremacía del ser, lo más supremo del ser, ¿no? Pero claro, hay mucha gente que yo he escuchado que dice, no, Raya Yoga es la práctica de meditación. ¿Esto lo encontramos así expuesto o lo podríamos hasta incluso analizar, decir, bueno, para alcanzar Samadhi no lo vas a alcanzar haciendo Shirsasana, sino más a través de la meditación? ¿Estaría bien expuesto esto que dicen algunas personas? Como digo, es que todo depende del momento histórico, ¿no?
Por eso, o sea, esta segunda interpretación, ¿no?, del término Raja Yoga, como la práctica de la meditación para Sí. alcanzar Samadhi, es posterior, ¿no? Se empieza a dar en la Edad Media, a partir tal vez del siglo XV, XVI, con ahí, claro, ahí también interviene algo que podemos nombrar como un proceso de vedantización generalizado, ¿no?, de todos los saberes y todos los conocimientos del yoga, donde se hace una reinterpretación, una relectura incluso del Yoga Sutra de Patanjali a la luz del entendimiento del Advaita Vedanta. ¿Sí? Y claro, el Advaita Vedanta sabemos que es un camino totalmente gnóstico, ¿no?, totalmente de meditación, pues, ¿no?, que prescinde de prácticas corporales, ¿no? Entonces, claro, eso va a influir mucho en que se dé esta interpretación del Raja Yoga, ya no solo como el estado a donde llegar, sino también los métodos meditativos para llegar a ese estado, ¿no? Un poco como la misma palabra yoga, que la podemos entender como el estado, ¿no?, al que queremos llegar, y las prácticas o métodos para llegar a ese estado. Entonces con Raja Yoga pasa un poco eso. Pero como digo, eso se da en un proceso posterior. En un origen, la palabra, donde surge por primera vez la palabra Raja Yoga, es únicamente para definir el estado al que se quiere llegar. No es un método, no es una práctica. Entonces las dos formas son correctas, digamos, todo depende de en qué momento histórico nos centremos, ¿no? Porque como pasa con todas las palabras, pasa con Raja Yoga y pasa con la palabra yoga, ya lo sabemos, y como con tantas otras palabras que son muy polisémicas, ¿no?, y que cambian muchísimo los significados y el uso de la palabra dependiendo del momento histórico, dependiendo del entorno, del contexto religioso, etcétera, ¿no? Entonces por eso hay tanta confusión, porque con Raja Yoga pasa esto también, que es una palabra muy polisémica. Sí, y también yo veo que un poco al querer desarrollar este episodio era porque veía que casi todo el mundo que practica yoga siempre tiene la duda de ¿será este el yoga que debo practicar, el estilo tal, o es este el yoga verdadero? Como que la gente está buscando el yoga de verdad, y al final lo que veo es que muchas personas defienden cosas distintas de lo que es yoga, y al final es lo que tú dices. Digo, no es que estéis defendiendo yogas distintos, es que estáis defendiendo periodos históricos distintos. Exacto. Claro, hay gente que habla, el yoga de verdad es este. Digo, bueno, eso es el yoga de tal siglo en tales textos. O el yoga de verdad es este. Que al final, por eso yo defiendo mucho la idea de decir, creo que el mejor yoga que podemos practicar hoy el día es el yoga del día de hoy. Es decir, con eso no quiero decir simplemente que hagas asana, pero un poco entender cómo ha ido evolucionando. Y por eso yo veo que sí que es muy útil ese aspecto, digamos, más de entender que hoy hay una preparación que nos va a venir muy bien para deshacernos de lo que nos sobra. Hoy en día lo podemos llamar estrés, etc, etc. Para poder alcanzar Samadhi vamos a tener que poder estar en un estado de concentración, contemplación, disolución durante un periodo de tiempo. Entonces, todo lo que nos ayude a prepararnos forma parte de la metodología del yoga. Pero sí, creo que la confusión es más que la gente defiende periodos históricos como si fuesen estilos de yoga. Sí. Y es que, no, y otra cosa, Borja, y además también, incluso el término samadhi también, ¿no? Ahí también hay muchas variaciones. O sea, es el mismo término que pareciera que está apuntando a la misma idea, pero incluso es qué se entiende por samadhi también va a ser algo que va a cambiar dependiendo de qué momento histórico estemos y dependiendo de bajo qué metafísica, bajo qué sistema metafísica o teología entendemos ese samadhi, porque el samadhi del Advaita Vedanta no es el mismo samadhi que el del Yoga Sutra de Patanjali, ni es el mismo samadhi de los budistas, ni es el mismo samadhi de los tántricos, ¿no? Entonces ahí también surge mucho la confusión. Sí, es que es un estado de liberación, pero cómo la filosofía detrás de ese estado de liberación cambia según, ¿sabes? Hay Claro, matices. por poner un ejemplo, ¿no? Así rápido, o sea, el samadhi de Patanjali implica la separación de Purusha de Prakriti, ¿no? Para él samadhi es una separación. En cambio, samadhi para el Advaita Vedantin es la unión de Atman con Brahman. Pero en cambio, samadhi para el shivaísta tántrico es la unión de Shiva y Shakti, ¿no? Entonces ahí hay mucha variación de qué se entiende por samadhi. Sí, muchos términos. Yo tenía una lista de uno de los cursos con algunos de los académicos que tú y yo hemos estudiado, que era me hacía mucha gracia porque era como un listado en plan de sinónimos de Samadhi. Manon Mani, Jivan Mukti, Amanaska, no sé qué, tal, un man. O sea, es como hay mogollón de palabras que dicen,
técnicamente son lo mismo, aunque hay matices en la filosofía de lo que quieren, pero al final es un estado de liberación, de un paso de trascender de esta experiencia a otra experiencia. ¿Qué te parece si hacemos un poco un viaje, digamos, en el tiempo por textos? Porque nos decías que el primer texto en el que aparece este término Raya Yoga sería en el Amanasca, ¿no? Sí, sí, Amanasca es un texto del siglo XI, Uh-huh. siglo XI. Aunque es un texto, digamos, se incluye dentro del corpus del Hatha Yoga, pero en sí mismo no predica las enseñanzas del Hatha Yoga o de lo que entendemos por Hatha Yoga. Justamente, más bien expone la enseñanza del Raja Yoga a través de la vía directa, ¿no? De hecho, es un texto crítico con las prácticas de Hatha Yoga. Uh-huh. Afirma que no es necesario practicar Hatha Yoga, que no es necesario, ¿no? Expone que, pues, que los pranayamas son forzados, que son peligrosos, que son dolorosos, la manipulación del cuerpo, los asanas, etcétera, que no es necesario esa práctica y que se puede acceder al estado de Raya Yoga de forma directa, ¿no? Entonces, aunque es un texto que se incluye en el corpus de Hatha Yoga, es un texto extraño, sui generis, ¿no? Tampoco no se conoce el autor, no se conoce muy bien de dónde surge, cuál es el contexto, porque sí se desmarca bastante, ¿no? Respecto a otros textos de Hatha Yoga, ¿no? Que sí proponen mudras, bandas, pranayamas, etcétera, ¿no? O sea que en este texto no hay realmente nada de lo que encontraremos después del corpus del Hatha Yoga, ni bandas, ni mudras, ni pranayamas, No, nada. O sea, habla de no, no, Raya, no. de Raya Yoga como Samadhi. Solo propone todo el texto, solo propone una única técnica, que es un único mudra, que es Sambhavi Mudra. Uh-huh. Sambhavi Mudra entendido como el fijar la mirada de forma natural, sin forzarlo, donde sea que la mirada se quiera poner, ¿no? Con los ojos abiertos, o sea, sentarse cómodamente. No propone asanas complejas ni nada, simplemente te dice siéntate con las piernas cruzadas, e incluso dice recargándote, ¿no? Recargando tu espalda en un soporte, no sé, no especifica qué tipo de soporte, pero podría ser un árbol o lo que sea, o sea, que estés cómodo, ¿no? Que no tenga que ser forzada la postura, y simplemente dejar que la mirada y la mente vaguen donde quieran ir hasta que de forma natural se posen en un punto y simplemente seguir ahí, permanecer ahí. Y con la práctica, pues supuestamente, eventualmente, todos los tattvas de la manifestación se van disolviendo, se va disolviendo todo, hasta que solo queda el estado de no mente, el estado de amanasca, Uh-huh. el estado de disolución total de la manifestación, donde lo único que queda es el estado de no mente, que es sinónimo de Raja Yoga, de haber alcanzado el Raja Yoga. Y desde ahí desecha y descarta e incluso critica todas las técnicas de esos tiempos, ¿no? Pues, critica a los kapalikas, portadores de calavera, critica a los budistas, a los jainistas, a todo Cristo lo pone a parir. Y esta es la única técnica que funciona. O sea que no sabemos el autor, pero No sabemos, pero se queda a gusto, el tío. Era un fenómeno. Oye, yo me siento aquí y me apoyo y veo a la peña pasar y yo me ilumino así. Y ya está. Sí, sí. Hombre, como método está muy bien. Sí, es muy simple. Esa es una técnica de la más simple del mundo, vamos. Sí, sí, sí. Siguiente texto que tendríamos aquí en el listado que tengo sería, si no me equivoco, el Amarauga, o hay alguno antes. Creo que iría el Amrita Siddhi. El Amrita Siddhi y luego el Amarauga, ¿no? O sea, Sí. el Amanasca es previo al Amrita Siddhi. O más o menos en el mismo siglo. Sí, son del mismo siglo. Siglo XI, finales del siglo XI, principios del siglo XII. Vale, hablemos un poco del hambre. Como os digo, o sea, si os interesa esta información a los oyentes, el año que viene Víctor va a estar impartiendo una formación que es, o sea, hiperdensa en el análisis de todos estos textos, periodos históricos, ¿vale? Pero aquí queremos dar unas pinceladas. El caso del Amrita Siddhi, que es un texto interesante que James Mallinson, que fue el año pasado, ¿no? O hace 2 años ya tradujo. El año pasado. El año creo, pasado, sí. ¿no? Sí. Hablemos un poco de ese texto, porque ese es el que Mallinson, como tú has dicho, Amanasca en realidad dices, joder, está metido dentro del corpus del Hatha Yoga, pero no, aquí no habla de Hatha Yoga. Pero la Amrita sí es donde encontramos el término Hatha por primera vez, digamos, como una, digamos, estructura de, ¿sabes?, de conseguir algo a través de esa
de lo que es el Hatha, ¿no? Si no me equivoco, no dice Hatha Yoga, ¿no? No es el donde encontramos el término por primera vez, sino donde encontramos por primera vez descritas, ¿no? Sí. Las prácticas que posteriormente van a ser reconocidas o nombradas o identificadas como Hatha Yoga. Vale, el texto no usa aparece la palabra. Vale. No aparece. Perfecto. O sea, aunque sí aparece, hay que decir que sí aparece el término Hatha muchos siglos antes, en un texto budista tántrico, el Guhya Samaya Tantra, del siglo VIII, ahí es donde aparece el término Hatha por primera vez. Pero en cambio ahí no describe prácticas de Hatha. Aparece el término, ¿no? Pero para designar otro tipo de realidad o de experiencia. No recuerdo muy bien para qué lo usa ahí el texto, pero ahí no vemos descritas las prácticas de Hatha Yoga, que en cambio en el Amrita Siddhi sí es el primer texto donde sí ya vemos una exposición de lo que ya entendemos y identificamos muy claramente como Hatha Yoga. A veces, Víctor, cuando te oigo hablar me planteo cómo sería ser tu hijo pequeño de 3 años y que por la noche en vez de Caperucita Roja me leas textos tántricos budistas. Papá, léeme un cuento. Había una vez un budista en un texto, el Gurayapati, y aquí tenemos, hijo mío, el primer término que encontramos de Hatha, ya dormido. No, vamos, me duermo hasta yo leyendo. Ok, entonces en la Manasca lo que encontramos es que empezamos a ver esta idea de prácticas que luego entrarán a convertirse en lo que entendemos como Amrita Siddhi. En el Amrita Siddhi. Entendemos como técnicas de Hatha Yoga, ¿no? Sí. Genial. Sí, aquí es donde encontramos, pues sí, aquí nos expone Mahamudra, ¿sí? La técnica de Mahamudra, que es esta de poner el talón debajo del periné, ¿no? Esta postura que conocemos, ¿no? Sí. Que se convierte en un asana incluso. Donde nos expone los bandhas, Mahabandha, el gran cierre, Mahaveda, Mahaveda, la gran perforación, ¿no? Nos habla mucho con una terminología propia, digamos, de la alquimia, ¿no? De estas tradiciones de alquimistas de la Edad Media, ¿sí? Que es interesante, ¿no? Esa intersección también de los primeros practicantes de Hatha, que son pues aquellos adeptos que podemos englobar en un término muy amplio y muy genérico, que es el término Siddha, los Siddhas, ¿sí? Que esto atraviesa tanto los contextos budistas, ¿no? Los Mahasiddhas budistas, como tradiciones shivaístas, como la de los Nats, ¿sí? Pero todos ellos son llamados Siddhas porque todos ellos practican este nuevo conjunto de técnicas novedosas que surgen en ese periodo, que pues implican la manipulación de las energías internas a través de la respiración, ¿no? A través de los pranayamas, a través de los mudras, a través de los bandhas, etc. Y estas tradiciones, ¿no? se encuentran, ¿no? Se dialogan, se mezclan con esta tradición de los alquimistas, que es un poco también de donde viene todo esto de la Ayurveda, ¿no? Todo este conocimiento de la Ayurveda, de las plantas, de los minerales, para producir remedios, ¿no? Para tratar enfermedades. Y estos primeros alquimistas, entre otras cosas, no solo buscaban curar enfermedades, sino que buscaban alargar la vida, o sea, buscaban la inmortalidad, ahora sí que física, tal cual, o sea, buscaban la longevidad a través de incluso consumir mercurio, hacer mezclas de mercurio y oro y cosas así muy locas. Entonces, digamos que en este nuevo yoga, que llamamos Hatha Yoga, se incorpora un poco toda esta terminología, palabras, vocabulario proveniente de la alquimia física como tal, ¿no? Es decir, los diferentes elementos, recipientes, experimentos, ¿no? De evaporación de sustancias, filtración, decantación, qué sé yo, ¿no? Todo esto que se hace, ¿no? En la alquimia. Se usa ese vocabulario y se lleva, digamos, hacia la interioridad del Hatha Yogi, ¿no? Y se entiende toda esa alquimia sutil interna, ¿no? Como una contraparte, ¿no? Como un correlato sutil de esa alquimia externa, física, material de los alquimistas, ¿no? De los Rashasiddhas eran los alquimistas, Rashasiddhas. ¿Crees que puede haber una relación? Porque claro, esa visión al final es como el cuerpo es un recipiente en el cual se producen estos procesos alquímicos. Totalmente. ¿Habrá alguna relación luego conforme pasan los siglos con esta idea de
¿Qué texto? No sé si era el Granda Samhita en el que aparece ese término como de no Hatha, sino Gata Yoga, como que el cuerpo Gata. es un recipiente, una vasija en la que se produce todo ese trabajo del cuerpo energético, etc. etc. Quizás hay una Probablemente. como, ¿sabes? Una relación Probablemente. histórica al final de esta idea del cuerpo. El cuerpo sí es relevante porque es un recipiente en el cual vamos a hacer, digamos, esta transformación. Sí, y el otro día escuchaba hablar a Adrián Muñoz, ¿no? Que estaba presentando, platicando de su último libro, que ha traducido un texto muy importante de Hatha Yoga, que es este del Goraksha Shataka, ¿no? Y bueno, el Yogavilla, los dos Sí. textos en un mismo libro. Y creo que es en el Goraksha Shataka, ¿no? Que se usa también esta analogía, ¿no? De que el que no practica yoga no está cocido por el yoga, ¿no? El yogi es el que está cocido por el yoga, ¿no? Porque justo ha habido ese proceso de cocción interna, ¿no? Sí. Que Sí, transmuta, por así decir, ¿no? Lo burdo en sutil. Eso es pura alquimia. Sí, sí, toda esa terminología de disolución, de como el bindu cae al fuego del abdomen y se disuelve y tienes que... Ajá, Sí, 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 sí. sí. Saltemos, si te parece, la Maragua Proboda, porque también es interesante cómo en este texto también empieza a aparecer ya esta estructura de Laya, Hatha, Mantra, o bueno, el orden va cambiando, pero la idea de estos 4 yogas, ¿qué nos puedes contar de esta idea de, ya hemos hablado de Raya Yoga, no es el estilo, pero luego en los textos del Hatha Yoga empieza a aparecer esta especie como de 4 yogas, Mantra, Hatha, Laya, que el orden a veces Sí, cambia. sí, creo que ahora no recuerdo si es en el Amarauga que aparece por primera vez, En el Yoga Villa también aparece descrito. o es en el Dattatreya Yoga Shastra, ¿no? Que es un texto también importante, el Dattatreya Yoga Shastra, donde se hace esta exposición de los 4 yogas. Porque bueno, hay que decir un poco para evitar confusión que el Amarauga, una cosa es el Amarauga y otra cosa es el Amarauga Praboda. O sea, primero aparece son distintos textos de épocas distintas, lo que pasa es que posteriormente, digamos que el que escribe el Amarauga Praboda, que ya es en el siglo XIV, creo, ¿no? O XV o XVI, ahora no recuerdo la fecha. 14, creo que es en el siglo XIV, digamos que la Amarauga Pravoda es una extensión a la Amarauga y se juntan los dos textos y pareciera que es el mismo texto. Sí. ¿Sí? Para que, la Amarauga es previo. Para que la gente que no sepa sánscrito, pero esto me lo dijo Víctor el otro día, Proboda significa contraataca. Entonces está el Amarauga y luego el Amarauga Proboda, que es el Amarauga contraataca. Exacto. Es broma, es broma. Falta la tercera parte, está por llegar. El retorno de la Amarauga. Lo están escribiendo, ya casi lo terminan los guionistas. Entonces sí, tenemos el Amarauga, que es el antiguo, y ahí sí es donde aparece esta exposición de los 4 yogas, como en el Dattatreya Yoga Shastra. Cuéntanos un poco de esos 4 yogas, porque lo mismo, hay gente que nos ha preguntado la idea de mantra lo entienden, hatha lo entienden, hoy estamos hablando de raya, pero hay uno también que es muy interesante, que es esta idea del laya yoga, el yoga de la disolución, que se asocia a lo que hoy en día entendemos por kundalini. Entonces, si nos puedes hablar un poco de el contexto de por qué estos 4 yogas y por qué en prácticamente, si no me equivoco, todos los textos al final lo que te dicen es que estos 3, mantra, hatha y laya, independientemente del orden, estos 3 son los que el resultado es raya. Sí, aquí se empieza a dibujar un sistema cuádruple, ¿no? Donde organiza, jerarquiza, como acabas de decir, a estos 3 yogas. Ahí varía el orden, ¿no? Creo que la Amarauga primero pone Laya, lo estábamos hablando antes, sí. Porque según tú o alguien te había dicho, o Jason Birch, ¿no? Jason Birch, sí, tenía Laya, Hatha, Mantra y Raya. Pero que porque rimaba, rimaba. Sí, decía en un curso que hice con él, dice, realmente es el único que lo pone por este orden, dice, y a lo mejor puede ser, damos por así válido que es porque hace que rime. Laya, Hatha, Mantra, Raya, ¿sabes? Como si lo pones Mantra, Hatha, Laya y Raya, digo, bueno, también rima, pero yo qué sé, ¿sabes? Yo creo que esas son cosas de que solo los que leen sánscrito no entienden esos chistes, porque sí. Los demás no lo vamos a entender nunca. Pero bueno, como sea, la cuestión es que siempre esos tres yogas, ya sea Hatha, Laya y Mantra, en el orden que sea, siempre están subordinados, o sea, son prácticas, son métodos de yoga preliminares para alcanzar Raya Yoga.
En este sistema cuádruple siempre Raya Yoga está en la cúspide como sinónimo de samadhi, como sinónimo de la meta, la realización, la liberación. Y los otros 3 yogas sí son métodos, sí son prácticas o conjuntos de prácticas para alcanzar ese estado. Y esto se va a repetir en diferentes textos durante varios siglos, hasta que en el siglo XV, con el Hatha Pradipika, Swadharma lo que hace es simplificar ese sistema cuádruple y lo convierte en un sistema doble de Hatha y Raya. Se quita mantra. Solamente de, sí. Y él va a ser quien nos va a hablar de que para llegar al estado de Raya Yoga hay que practicar Hatha Yoga, e incluso él va a decir que sin el objetivo de Raya Yoga, la práctica de Hatha Yoga pues no tiene sentido, es inútil, ¿no? Es absurda. Esto es una de las... si no se practica Hatha Yoga, no se puede llegar a Raya Yoga, lo cual choca bastante, ¿no?, con estos otros textos anteriores, como el Amanaska, que más bien nos dicen que se puede y que se debe de llegar a Raya Yoga directamente y prescindir del Hatha Yoga porque es una práctica forzada, ¿no?, peligrosa, etc. Te iba a decir que además el Hatha Pradipika al final es un texto que en ese sentido conecta muy bien con la idea de que tenemos hoy en día de yoga. ¿Sabes? Al final ahí aparecen ya asanas, pranayamas, etc. Mantra desaparece. Y además, como dices, en el Hatha Pradipika dice es esencial que practiques Hatha, pero en textos anteriores Hatha es un, digamos, elemento auxiliar, es decir, te lo puedes saltar o es un elemento de apoyo, pero no es como esencial que tengas que hacer esas prácticas. Cuando hablamos de Hatha en estos textos, al final, ¿qué es lo que podemos, porque hemos hablado del Amrita Siddhi, qué es lo que podemos definir que en sí define a lo que es el Hatha Yoga en estos textos? Porque yo tengo aquí apuntado un poco, ya sabes que a mí lo que me gusta es que nos cuentes tú, porque al final es este trabajo con prana, el trabajo con los bandhas, los mudras, alcanzar Kevala Kumbhaka. Ni siquiera asana es lo más relevante de ese contexto de Hatha Yoga, ¿verdad? No, eso es interesante también, saber que en los primeros textos de Hatha Yoga, los orígenes, ¿no?, de todo este desarrollo, el lugar que ocupa asana es minoritario, ¿no? No es uno de los elementos principales, es mucho más importante mudra, bandha, pranayama sobre todo, y asana va a cobrar más fuerza después, ¿no?, a partir de justamente del Hatha Pradipika. Pues podríamos definir al Hatha Yoga como es la práctica que busca el forzamiento, ¿no? Y de ahí tal vez venga el origen de la propia palabra, ¿no?, que hemos entendido, se ha traducido como el yoga de la fuerza, es algo de lo que podríamos hablar también ahora, ¿qué entendemos por fuerza? Justamente Jason Birch, él propone que en estos textos, ¿no?, originales, en sus orígenes, se debe de entender fuerza no tanto como la aplicación de fuerza como tal, de fuerza física, sino que la idea de fuerza es más bien el resultado de las prácticas, es decir, a través de esas prácticas, es decir, pranayama, mudra, bandha, etc., el efecto es el forzamiento de que ciertas energías, ciertas sustancias, fluidos generativos, sexuales, etcétera, creativos, sutiles, inviertan sus direcciones habituales. Es decir, es un forzamiento a que aquella energía que a lo mejor va hacia abajo, pues ahora vaya hacia arriba, ¿no? O el forzamiento a que se genere cierta alquimia que fuerce, ¿no?, en el caso del shivaísmo tántrico, que fuerce al despertar, al ascenso de la kundalini, ¿no? O en el caso del budismo tántrico, que no se enfocan tanto en el despertar de la kundalini, que fuerce a expandir ciertas energías por todo el cuerpo que generen ciertos estados de conciencia, ¿no? Entonces podríamos definir al Hatha Yoga como eso, el conjunto de prácticas que fuerzan a ciertas energías a cambiar sus direcciones habituales y que ese cambio de dirección genera ciertos estados de conciencia diferentes, nuevos, de despertar, ¿no?, de realización. Esto hace poco lo comentaba con los alumnos de la formación porque también la gente simplifica mucho esto y el término al final, como hoy en día hemos asanalizado todo,
por así decirlo, la idea de que Hatha Yoga, esta idea de fuerza, la gente lo asocia con disciplina, ¿sabes? La disciplina, que a lo mejor podría ser más el contexto de tapas, ¿sabes? Pero la disciplina de practicar asana. Y yo les decía, si queréis hacer eso porque necesitáis seguir alimentando esta idea de vuestra práctica de asana como el eje central de lo que es yoga para vosotros, adelante. Pero que al final no tienen tanto que ver con disciplina, sino que es esta idea como has dicho tú, de ese reforzar el que la energía vuelva a ese cauce que nos va a llevar a la iluminación. La idea de volver a llevar o invertir las energías, alcanzar ese, llenar su shumna de energía, etc. Que luego una cosa también interesante, como has dicho, las prácticas de asanas no eran para nada relevantes, pero yo es también lo que le digo muchas veces a los alumnos. Digo, ojo que estos textos plantean prácticas de pranayama y de mudra y de bandas que son físicamente muy intensas. Que parece que es muy intenso hacer una postura de yoga del pino con las piernas detrás de la cabeza. No, ojo, que se plantean ratios de pranayama, de kumbhaka, que dices, pero bueno, como que yo me asfixio así. O sea, que son técnicas que son muy físicas, pero no son físicas de hacer posturas, sino físicas de controlar también el cuerpo y la mente en esa experiencia tan intensa. Sí, ¿no? Y definitivamente, aunque no podemos reducir la palabra hatha o la explicación de hatha a disciplina, la disciplina siempre está, o sea, es implícita, no solo al hatha yoga, sino podríamos decir que a todos los métodos y prácticas de yoga, ¿no? Siempre eso es algo que tiene que estar siempre la disciplina. Cualquier cosa si no, que quieras conseguir en la vida. O sea. Exacto, ¿no? Pero... ya perdí el punto. ¿Qué venía esto? Volvemos en unos momentos. Me había quedado... Se ha colgado la ruedita. Vale, ya volví. No, bueno, me había quedado antes con el punto para ejemplificar, ¿no? Esto de los cambios de dirección, pues volviendo a la Amrita Siddhi, ¿no? Por ejemplo, la Amrita Siddhi, que es este primer texto que nos habla de prácticas de Hatha Yoga, pues empieza, ¿no? La exposición del Amrita Siddhi ubicando que pues tenemos una luna, ¿no? Aquí a la altura del entrecejo, más o menos aproximadamente, que chorrea día y noche un néctar, ¿no? Que es el bindu, y que por lo general abajo se consume porque abajo hay un fuego que lo quema, ¿no? Y eso es lo que genera la muerte, ¿no? La transmigración incluso, ¿no? De reencarnación y la ausencia de liberación. Entonces, desde ahí lo que se busca es invertir esa dirección del bindu, que no caiga, que no se queme, ¿sí? Hacer toda una serie de prácticas y una serie de movimientos de los aires vitales, ¿no? Ahí nos habla mucho de los famosos vayus. Los vayus, sí. Y de hacer que se pare la respiración. También ahí es donde encontramos esta idea que creo que es central y compartida por absolutamente todos los textos de Hatha Yoga, e incluso también por los que van a equiparar el Raja Yoga con el Patanjala Yoga Shastra, de esta conexión de la respiración y la mente, ¿no? El Amrita Siddhi incluso nos habla de la conexión de los tres, de bindu, respiración y mente, ¿no? Entonces nos dice, si separa la respiración, separa la mente, si separa la mente, separa la caída del bindu, ¿no? Es como tratar de parar todo, recoger todo, llevar todo hacia el centro, que este texto nos habla de la diosa del centro, porque no lo hemos dicho, pero el Amrita Siddhi es un texto budista. Sí. El primer texto que nos habla de técnicas de Hatha Yoga es un texto de budismo tántrico. Y entonces, como tal, no nos habla de Kundalini, sino más bien nos habla de sí un canal central donde habita una diosa, la diosa del centro, que al inicio del texto equipara con la diosa Chinnamasta, que es una diosa, una Mahavidya compartida por budistas y shivaístas. Y entonces busca llevar todo, digamos, al centro, parar todo, recoger todo, llevarlo todo hacia el centro y desde ahí elevarlo y expandirlo, ¿no? Y generar ciertos estados. Entonces, bueno, es esa inversión de las tendencias habituales. Yo, como si fuese un alumno, pregunta, leyendo estos textos y habiéndolos visto con algunos sánscritistas y tal, son liosos porque muchas veces se utilizan como muchos sinónimos para referirse a lo mismo.
Hay ocasiones, Víctor, en los que cuando se habla de la respiración se están refiriendo a prana y no al Sí, hecho de inhalar y exhalar. O sea, no es el hecho de inhalo-exhalo, es lo que impulsa a la respiración o la energía que impulsa la respiración. O sea, que puede ser sí. sinónimo de prana en sí, ¿no? Sí, justamente. Esto lo hemos hablado precisamente en el curso Ujú. con los alumnos, ¿no? De que muchas veces estos textos, cuando nos hablan de respiración, no están refiriéndose tanto a la respiración física, Hmm. al proceso físico de respirar y el oxígeno y el dióxido de carbono, etcétera, sino más bien a un proceso más sutil, interno. Es más, el Amrita Siddhi habla de respiraciones para referirse a los vayus, ¿no? Eso Hmm. que entendemos por vayus, es decir, prana, pana, udana, samana, viana. Eh, los llama respiraciones a todos. Hmm. Ujú. Son respiraciones, Sí, que ¿no? son o Entonces, sea, como las respiraciones internas, no el ámbito de inhalar-exhalar. ajá, Sí, sí, sí. exacto, como un proceso interno sutil, ¿no? Ujú. Alientos sutiles internos, energías internas que animan y que están detrás de los diferentes procesos del cuerpo, Ujú. a todos ellos los llama respiración. Ujú. Muy interesante, sí, porque eso la gente sé que a veces se lía, en plan, no se está refiriendo a respirar, no se está refiriendo a pranayama, se está refiriendo a un ámbito, digamos, de prana directamente. Claro, tal vez ahí también la confusión pudiera venir de que en muchos de estos textos se habla de parar la respiración, Hmm. de dejar de respirar, ¿no? Y claro, uno diría, pero ¿cómo puede ser eso, no? Si dejo de respirar me muero. Sí, Pero claro, probablemente esté refiriéndose a la quietud, ¿no? sí. De ese proceso sutil, ¿Cómo se no tanto a llama, que dejes de respirar. cómo se llamaba lo del suicidio Utkranti? Utkranti, ¿no? Utkranti, Que es el sí, suicidio Utkranti. yógico. Es como que básicamente Sí. es dejar de, o sea, no sé cómo lo hacían, pero si era dejar de respirar o tal, o simplemente, ala, vía rápida. Bueno, el suicidio yógico sí es tal cual, o sea, sí era un suicidio real Hmm. y tenía que ver con, pues, sí dejar de respirar, pero también había otras formas, había muchas formas de suicidarse, Hmm. comúnmente practicadas por los yogis, como tirarse de un acantilado, ¿no? Se han encontrado incluso restos, o bueno, no, esto lo vi con Oscar Figueroa. No restos, no sé si restos, que ya habrán pasado muchos siglos, o Hmm. tal vez sí, quién sabe. Pero hay un lugar en la India, un acantilado ahí donde hay referencias en ciertos textos no antiguos de que ahí comúnmente iban los yogis a tirarse al vacío. Y lo hacían como un Para... método espiritual, o sea, que era una convicción, Sí, digamos que o porque ellos acababan hasta las sí. narices. No No, sabemos. no me ilumino, yo me tiro. Ya no juego. Ya no juego, ala. No, en principio era porque ya habían alcanzado la realización y decían, pues Y ya ya para qué está. sigo aquí, ya me puedo Hmm. desprender de la carcasa del cuerpo físico. Hmm. Como nos queda un poco de tiempo, podemos hablar un poco también porque está dentro del desarrollo del Hatha Yoga, de nuevo es algo que también genera confusión. Como tú has dicho, en el Amrita Siddhi esta idea de que o sea, que prana acceda a ese canal central, lo llaman del nombre de eso, pero luego empieza a evolucionar y se empieza a llamar esta idea de Kundalini, ¿no? ¿Dónde encontramos Sí. la aparición de ese término de Kundalini? ¿Cómo evoluciona dentro del corpus del Hatha Yoga? Kundalini, si no recuerdo mal, Te, surge te en pongo una, en un en aprieto. una Naya. Yo Un ya sé poco. que no, todo lo que te pregunto tú lo sabes, ¿sabes? Pero simplemente por eso, porque la gente de nuevo piensa que es, como pasa hoy en día, es otro estilo de yoga, Kundalini yoga. Yo les digo, no, eso es del siglo XX, eso es básicamente Yogi Vayan, pero Kundalini como formando parte de este desarrollo espiritual y del desarrollo del Hatha Yoga está ahí dentro, pero no son las crillas de Yogi Vayan, claro. Sí. Sí, o sea, Kundalini, el término Kundalini, la idea de Kundalini ya es previa, ¿no? Incluso a la Amrita Siddhi, o sea, ya viene de, bueno, no sé si previa a la Amrita Siddhi, pero que ya se da en el shivaísmo tántrico, ¿no? Hmm. En las tradiciones tántricas que no necesariamente practicaban Hatha Yoga. O sea, me estoy refiriendo Hmm. más bien a las tradiciones del Kula, del Kaula, ¿no? Estos Hmm. cultos tántricos donde se buscaban, que eran muy ritualizados, ¿no? Prácticas de ofrenda, de puja, con la visualización, ¿no?
como uno de los fundamentos de la práctica, los estados de posesión, el consumo de sustancias impuras, todas estas tradiciones, ¿no? que englobamos dentro del término tantra y que, bueno, se han ordenado, ¿no? Están ordenadas en 4 principales transmisiones, ¿no? Que tienen que ver también con los puntos cardinales. Entonces, hay una de ellas que es la del norte, creo que adora a la diosa Kubjika, ¿no? La diosa principal es Kubjika, otra en otras amnayas es Kali, etcétera, ¿no? Es donde encontramos ahí luego las diferentes tradiciones tántricas como el Trika, el Krama, etcétera, ¿no? Pues en una de ellas, que es esta, la de Kubjika, creo que es ahí donde de alguna forma se da este paso, ¿no? Este surgimiento de la idea de Kundalini y ese paso a través de... también por ahí siempre esta figura, ¿no? Este personaje legendario que es Matsyendranath, ¿no? Que en muchos casos se considera como un reformador que hace ciertos cambios, ciertas reformas en las tradiciones tántricas y que podría haber sido una especie de eslabón, ¿no? de esos cultos a lo que ya entendemos como siddhas, adeptos, practicantes de hatha yoga, ascetas, ¿no? Porque en un caso estamos hablando de cultos de personas más, digamos, integradas en la sociedad, es decir, hombres y mujeres, ¿no? Que realizan estos cultos de forma más o menos clandestina, porque bueno, muchas veces no son del todo aceptados por la ortodoxia brahmánica. Pero en el caso de los siddhas, de los hatha yogis, ya estamos hablando más bien de grupos de hombres célibes, ¿sí? Nómadas, seminómadas, que ya practican un poco en los márgenes de la sociedad, ¿no? Entonces, Matsyendranath parece haber sido ahí como un eslabón, ¿no? Es difícil de establecer la relación o el desarrollo, ¿no? de un lugar a otro, ¿no? ¿Qué pasó para que de lo que eran cultos colectivos integrados por hombres y mujeres dentro de la sociedad, qué pasó para que de repente surgieran estos yogis, siddhas, ascetas, seminómadas que practican el hatha yoga como una interiorización de todo ese ritual tántrico, ¿sí? Esa es otra forma de entender el hatha yoga. El hatha yoga surge precisamente como un proceso de interiorización hacia el propio cuerpo del yogi, de todo eso que anteriormente era todo un ritual externo, ¿no? Es decir, la configuración de un círculo de personas mandálicamente, con un altar, toda una serie de ofrendas, toda una serie de fórmulas que había que enunciar, es decir, mantras para invocar divinidades de todo un panteón, ¿no? Que se visualizaban, etcétera, etcétera. Todo eso es llevado hacia el interior del propio practicante. Ya no se necesita más el ritual externo y por lo tanto el yogi lo puede practicar en solitario y donde sea, porque lo realiza dentro de esa unión, esa cópula mística de Shakti y Shiva, que antes se realizaba externamente, ¿no? A través también de este ritual, ¿no? Famoso tántrico sexual de un hombre y una mujer, ¿no? que hacían el amor, etcétera, ¿no? Aunque era todo muy ritualizado, no hay que romantizarlo. Pues todo eso se va a dar en el interior del yogi. Tengo justo sí. aquí, de esto que dices, tenía apuntado que, bueno, que en distintos textos al final se nos expone esta idea de las mecánicas del hatha yoga para conseguir raya yoga y tenía apuntadas algunas porque una de ellas es elevar kundalini, ¿vale? Otra de ellas era para alcanzar raya yoga, técnicas del hatha yoga, pues sajita o kevalakambhaka. Otra de ellas es ese enfoque en los fluidos masculinos, lo que sería el semen, que también hay muchos textos que están como muy, ¿sabes? Enfocan en este aspecto peculiar, según mi opinión, que es esta idea también como alquímica del semen, como esa energía vital, invertir su flujo, etc, etc. O sea que también tenemos como distintas formas luego el contexto de para alcanzar esto que es Raya Yoga, el Hatha, distintos textos exponen distintas posibilidades, ¿no? Siendo una de ellas, como hemos dicho, lo de elevar Kundalini, que además Kundalini ahora es algo, de nuevo, que está muy en boga, aunque ya, de nuevo, es la palabra, no tiene nada que ver con a nivel histórico lo que siempre ha sido Kundalini, como lo del CAP, que alguna vez hemos hablado y tal. Te digo esto porque, igual que todos estos textos nos exponen como distintas formas, vámonos a nuestros tiempos.
Tú como experto, y esto sería la opinión de Víctor, aquí ya te pongo en un apuro. En los tiempos que vivimos, Víctor, ¿tú cuál crees que sería el enfoque si hoy hablamos? Porque mi opinión personal es que en sí lo que practicamos hoy en día es una evolución del Hatha Yoga, no hay duda de eso. Con sus luces y sus sombras, pero es una evolución del Hatha Yoga. No podemos decir que el yoga que hoy se practica en un estudio de yoga tiene mucho que ver con lo que expone Patanjali, sino que es una evolución de ese Hatha Yoga que nos hemos enfocado mucho en asana, podemos encontrar pranayama y meditación. ¿Tú qué dirías para los tiempos que corren? ¿Qué recomendarías a la gente desde tu opinión personal? No es, oye, esto es así, sino, pues mira, yo creo que en los tiempos que corren, ¿qué tipo de enfoque de práctica le preguntarías a la gente? O sea, le dirías a la gente, que le recomendarías a la gente, teniendo en cuenta que no vamos a enfocarnos en invertir el flujo del semen, claro. Bueno, yo creo que por los tiempos en los que vivimos y estamos, ¿no? Definitivamente la práctica física o la práctica de asana es importante, ¿no? Es necesaria, aunque no estoy convencido de que sea absolutamente necesaria o que sea imprescindible. Sí, pero creo que ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho antes de sentarte a meditar, ¿no? Directamente, sí hacer un trabajo con el cuerpo, ¿no? Un trabajo que ayude de alguna forma, pues sí, a restablecer, ¿no? La homeostasis, la armonía, ¿no? El bienestar físico, porque estamos sujetos a muchos estímulos, ¿no? Al gran mal de nuestro tiempo, ¿no? Que es el estrés, ¿no? Ruido, malas posturas, sedentarismo, más que nunca, ¿no? Y pues eso no lo podemos menospreciar, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues toda la dimensión física del yoga, es decir, la práctica de asanas, que es donde más tiempo pasamos, pues probablemente sea así porque realmente sí es necesaria, ¿no? Sí, porque yo opino igual. si uno intenta sentarse a meditar así nomás, pues le va a ser muy difícil, porque justamente el cuerpo está diciendo, oye, ¿yo qué, no? O sea, hazme caso, ¿no? Yo necesito moverme, yo necesito liberar tensión, yo necesito descansar, relajarme, etcétera, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues esa parte tiene que estar, pero tal vez el extremo opuesto, ¿no? Que también puede ser perjudicial, es el perdernos en eso, ¿no? O llevarlo al exceso, ¿no? Como una demasiada práctica física, a veces no hace falta tanto, ¿no? No sé, yo sé de gente que practica, que hace 2 clases de yoga al día y luego todavía se va al gimnasio y luego o sea, sí. Es algo que puede rayar en la vigorexia, ¿no? Que también es una adicción al ejercicio físico, ¿no? Es decir, al final, lo que pudiera ser un medio, ¿no? Pues para liberarse, para poder meditar y liberarse aún más, pues puede convertirse al final en un obstáculo, puede convertirse en una válvula de escape, ¿no? Hacer ejercicio nada más para escapar de la propia mente, ¿no? Y nunca entrar en contacto con la dimensión de la mente, de la meditación, que creo que también es importante y tiene que estar, ¿no? Entonces creo que al final es encontrar un balance entre esos dos. Sí. Creo que al final el problema con la meditación es que no podemos darle la responsabilidad a la práctica de asana de calmar nuestra mente, porque no funciona así. Es decir, asana va a generar un impacto en el sistema nervioso, nos va a calmar, pero claro, luego para meditar yo lo que veo que la gente se enfrenta a su mente, a sus vrittis incansables, y ahí es donde donde creo que también eso es otra de las causas de por qué se ha perdido a lo mejor el enfoque de la meditación en yoga, es por el efecto que tiene, que lo que me doy primero de bruces es con lo que hay en mi cabeza y prefiero estar haciendo saludos al sol o haciendo la práctica de asana, como dices tú, que es importante para el estilo de vida que llevamos, pero quizás enfocamos en asana ponemos le damos a asana demasiada responsabilidad como de solventar problemas que en sí no va a poder solventar, sino que hay que sentarse y parar, ¿no? Claro, sí, un símil tal vez sería como, no sé, como ir a que te hagan un masaje, ¿no? Para estar más relajado, porque justamente tienes muchas tensiones,
las cuales, ¿no? Son producidas por ciertas causas, ¿no? Con las que tienes que lidiar en algún momento, porque si no lidias con esas causas, pues no puedes ir al masaje todos los días, porque bueno, sí, te quitan la tensión, pero luego vuelve a aparecer la tensión, ¿no? Y eso nunca va a acabar, no vas a terminar Sí. nunca y te vas a arruinar pagando masajes, pero si no vas a la raíz de lo que te está provocando esa tensión, y como dices, muchas veces las raíces de las tensiones son emocionales, son psicológicas, ¿no? Y precisan otro abordaje que el puramente físico. Dirías, y con esto te dejo de atosigar a preguntas, pero a mí, por ejemplo, a lo largo de los años, entender mejor estos textos del Hatha Yoga, y bueno, textos de la tradición del yoga, es verdad que en el Hatha hay un corpus de textos como muy grandes, pero uno se da cuenta que a la hora de poder estudiar y entender estos textos, yo noto que hay una cierta facilidad también para luego sentarme y meditar. Es como que el hecho de que entiendas el progreso histórico, cómo las cosas van cambiando, te hace sentirte seguro. Es decir, tampoco es que haya una técnica perfecta, es simplemente que las técnicas han ido evolucionando y para nuestros tiempos, pues una serie de técnicas acorde a las circunstancias que vivimos es mejor. No sé si a ti esto te ha pasado, porque yo sé que tú también eres un fanático del estudio de estos textos, igual que yo. Yo lo hago desde un punto de vista personal, tú ya sé que lo haces más a nivel profesional, pero si te ha pasado también que leer estos textos genera una cierta paz interior de decir, vale, no, o sea, no hay que hacer todas estas técnicas, ¿no? Como decíamos, que en el Hatha Pradipika, por ejemplo, que es una compilación de muchos textos, la idea no es que estos textos te dicen, esto es un manual de instrucciones que tienes que seguir de primera página a última, sino que había un maestro que al final exponía en plan de, oye, tú acorde a tus circunstancias, estas son las técnicas que te recomiendo. Y si eso tú lo has visto también a nivel personal de conforme uno, lo digo porque al final nuestros oyentes sé que lo que les gusta también de nuestras charlas y cuando colaboras es toda la información que les das, pero que la parte académica del yoga y el entender estos textos afecta también a la práctica luego en la esterilla. No sé si eso a ti te ha pasado, porque a mí personalmente sí. Sí afecta, ¿no? Claro, como dices, o sea, eh, en primer lugar, como acabas de decir, pues la idea de no aferrarse, ¿no? A una técnica en particular o tratar de buscar el yoga verdadero, ¿no? Porque como vemos, pues eso ha ido cambiando, ¿no? Las diferentes técnicas, los diferentes entendimientos, los diferentes órdenes, caminos, formatos, etcétera. Entonces, desde ahí, pues liberarse un poco del fanatismo, de la rigidez, de querer encontrar cuál es el yoga puro o el yoga verdadero o el método definitivo. Y en mi caso, pues lo que he sentido mucho al estudiar, ¿no? En la historia, eh, es como ciertas intuiciones, ¿no? Como resonar, ¿no? Como ciertas ideas, experiencias, eh, que me dicen que sí, ¿no? Que sí hay algo realizable, si hay algo practicable a día de hoy que está relacionado con eso que se relataba en la antigüedad, pero que justamente pues es difícil, ¿no? Es difícil saber, ¿no? Porque hay tantas descripciones, ¿no? Hay una distancia insalvable, ¿no? De tiempo, de vocabulario, de lenguaje, de contexto cultural. Eh, yo tiendo a simplificar un poco, ¿no? O a querer creer, pero no lo tengo claro. O sea, yo la verdad no tengo la verdad, no he entendido así, no he llegado a un punto que digo, ya entendí lo que quieren decir, ¿no? Toda esta gente, pero sí tiendo a querer creer que justo, ¿no? Hay tanta diversidad, ¿no? En el pensamiento de la India, tantas palabras, tanto vocabulario, tanta terminología, que a veces nos puede perder o hacer pensar que son distintas realidades o experiencias, ¿no? Y creo que al final no es tan grande, ¿no? O sea, es algo que se puede reducir a algo más accesible y cercano y no tan vasto y complejo, ¿no? Pero como digo, no lo sé todavía, no tengo la verdad sobre ello. Sí, yo creo que al final en nuestros tiempos es más, no tanto que tengas la técnica adecuada, sino que tengas digamos, el estrés innecesario. Creo que el problema no es tanto si das con la técnica, sino si luego vas a poder hacer esa técnica por la sobreestimulación que tenemos.
Yo me quedo de nuestra charla, Víctor, con el no conocido escritor de La Manasca. Su técnica me ha gustado. Tú siéntate en el banco del parque, mira y todo llega. Eso sí, no te vienen y te llevan preso la policía por psicópata. Porque hoy en día, si no estás viendo un móvil, claro, estás loco. Sí, sí, sí. Tú haces scroll en Instagram hasta sin parar y antes o después te iluminas. Exacto, hay que adaptar la técnica a los nuevos tiempos. Sí. Sambabi muda en la pantalla. Yo creo que eso es lo que pasa hoy en día. Y al final, fíjate, esto en cierto modo tiene un efecto. Te das cuenta, es decir, cuando posas tu atención en algo durante mucho tiempo, va a transformar tu vida profundamente. Otra cosa es que sea a mejor. Y ahora lo que veo es que cómo se posa la atención en ciertos aspectos externos, porque esto es también lo interesante justo del yoga. Es difícil muchas de estas técnicas que vienen en estos textos y en sí de la tradición del yoga, que es como has dicho, son técnicas que van hacia adentro. Porque en los tiempos en los que vivimos, y esto yo se lo digo a mis alumnos, tú tienes más o menos la misma edad que yo, Víctor, pero tú te acuerdas cuando éramos jóvenes y no teníamos teléfonos móviles y te cogías el autobús o esperabas el autobús, ¿qué hacías? Hacías lo que se hacía en la Manasca, te sentabas y pues a esperar y a ensoñar y a vivir aquí dentro. Y ahora creo que el problema es que tenemos una práctica, una metodología impuesta a nivel social que es todo es hacia afuera, toda la percepción es hacia afuera y se va haciendo más difícil, aunque estas técnicas muchas de ellas son sencillas, pero se va haciendo más difícil porque a mí me pasa incluso, cuesta concentrarte y calmar la mente cuando vivimos tan con tanto estímulo externo, ¿no? Entonces puede que más que nunca en la historia ahora sea un momento de recuperar estas técnicas de la tradición del Hatha Yoga y de explorar esa idea de Raya Yoga en la que iluminarse a lo mejor es incluso el poder romper con estas adicciones a la estimulación que tenemos externamente. Sí, bueno, y ahí entraría la idea de la disciplina, ¿no? Sí. Porque para eso se necesita una disciplina férrea mental. Total. Solo para el hecho de no ser secuestrado por cada estímulo, ¿no?, que aparece. Sí. Ha sido un placer, como siempre, Víctor. Te vas de... Bueno, ¿tú allí en México es invierno ahora? No es invierno, es verano, pero aquí el verano es como un otoño de España, que está lloviendo, está nublado, bueno, está hijo, medio frío. Ni tan mal, que yo estoy en Madrid a 38 grados, o sea que estoy cocido. No quisiera estar ahí. Estoy aquí como en el Agni Hotra, ¿sabes? Con los fuegos alrededor. Pues nada, tapas. Tapas ya. Vete de tapas a comer unas tapas. Cañas y tapas. Nos vemos pronto, ¿vale, Víctor? Lo dicho, espero que disfrutes ahora después del próximo miércoles de un mesecillo de descanso y cerrando la formación de este año de 300 horas. Y lo dicho, es un placer volver a tenerte para el año que viene. Un placer como siempre, Borja. Un abrazo. Chao a todos.